Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando, como siempre, sobre este primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 27 y hoy de una manera especial queremos subrayar el versículo 9. ¿Qué es lo que pasa aquí David al servicio de los filisteos? Esta es la problemática, esta es la temática que nos presenta este libro. Pero David reflexionó: Saúl me eliminará cuando menos lo piense. Lo mejor que puedo hacer es refugiarme en territorio filisteo. Así Saúl dejará de buscarme por todo el territorio de Israel y al fin me libraré de él. Entonces David partió y con sus 600 hombres se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. David y sus hombres vinieron junto a Aquís en Gat, cada cual con su familia. David llevó a sus 2 esposas, Ahinoam de Jezreel y Abigail de Carmelo, la viuda de Nabal. Cuando avisaron a Saúl que David había huido a Gat, dejó de perseguirlo. David dijo a Aquís: si gozo de tu favor, te pido que me asignes un lugar en alguno de los pueblos para establecerme allí. Tu siervo no tiene por qué residir contigo en la ciudad real. Aquel mismo día, Aquís le asignó Siclag. Por eso Siclag pertenece a los reyes de Judá hasta hoy. David vivió en la campaña filistea 1 año y 4 meses. David y sus hombres solían hacer incursiones contra los gesuritas, los girzitas y los amalecitas, pues estos habitaban en la región que va desde Telán hasta Shur y hasta la tierra de Egipto. David devastaba esa región, no dejaba con vida hombres ni mujeres, pero tomaba las ovejas, el ganado, los burros, los camellos y vestidos. Al volver, iba donde Aquís. Bueno, hasta ahí entonces tenemos este versículo 9 que nos está hablando ahora de las incursiones, en qué consistían y qué es lo que David estaba haciendo cada vez que incursionaba. Y aquí te pone también el nombre de estas tribus donde David incursionaba: los gesuritas, los girzitas, los amalecitas. Estos eran entonces quienes habitaban en aquella región. Y te va ubicando también geográficamente, ya acá ponañande y ponañande, es decir, Shur, Ashur,
por una parte, y luego entonces hasta Shur y hasta la tierra de Egipto, toda la parte del sur entonces. Y entonces dice, nos va contando que David va incursionando. No nos olvidemos que el objetivo principal de David, por una parte, era defenderse de Saúl. Entra, se pone a disposición, en este caso de los filisteos, del rey de Gad, que es Aquís, ¿verdad? Entonces Aquís lo recibe. Y de esta manera dice al final, que es muy interesante, dice Saúl, una vez que le avisaron a Saúl que David había huido a Gad, dejó de perseguir. Es decir, que el hecho objetivo es. Pero él estaba pensando, ¿se acuerdan desde el comienzo? Y Bonacu y David reflexionó, Saúl me eliminará cuando menos lo piense. Porque en realidad aquí cambia un poco, ¿verdad? La situación, hasta diríamos la situación política, ¿verdad? Porque Israel, que estaba tanto contra los filisteos, por la expansión y por la tierra en ese lugar, y en ese momento David, que había luchado muchísimo en Bodiparaque a los filisteos, sin embargo aquí él pasa a la línea de los filisteos, queriéndose también defender. Tal vez aquí era la única opción que tenía David. Ya digo, ¿verdad? ¿Cuál es el final? Hasta podríamos decir si hubiese quedado nomás, si por apoyo. Pero David mismo reflexiona y dice, en cualquier momento, dice, Saúl me eliminará cuando menos lo piense. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve
Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy presentamos al Espíritu Santo como el compositor de una sinfonía de oración que ha sido donada a la Iglesia. Esta bella sinfonía son los salmos, con los que nos dirigimos al Señor para alabarlo, agradecerle, suplicarle y compartirle nuestro sufrimiento. En una palabra, con ellos rezamos, a veces en comunidad, otras en la intimidad. Los salmos han sido la oración de Jesús y María, de los apóstoles y de todos los cristianos que nos han precedido. Esto y el hecho que tengan un lugar privilegiado en la liturgia nos habla de la importancia que tienen para nosotros los creyentes. Los salmos no son algo del pasado, se actualizan cuando los hacemos nuestra propia oración. Les aconsejo que cuando un salmo o un versículo de un salmo les llegue al corazón, lo conserven, lo repitan durante todo el día. Para cada una de las situaciones que nos tocan experimentar en la vida, encontramos siempre un salmo que nos dará una respuesta. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay argentinos aquí, los saludo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar con los salmos, que son una bella sinfonía de oración. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Siento dolor por haberte fallado, siento dolor por caer en pecado. Ayúdame a amar la verdad y a borrar el engaño. Yo no soy digno de andar en tu senda, ni de arrojar la primera piedra. Haz que sea fuerte tu luz y en mí no haya tinieblas. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname.
de verdad que estoy arrepentido. No puedo más ofenderte y sentirme vacío. Hoy doy un giro y cambio mi vida. Tomo la cruz y hago nuevos mis días. Quiero llevar tu presencia, tu amor, tu justicia. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, 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 En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañi e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 27, que ya hemos iniciado, este tema importante que David se pone al servicio de los filisteos. Decíamos medio, Yandé sorprende lento lleva, porque David, que siempre estuvo luchando, peleando contra los filisteos, tenemos escenarios así muy interesantes que nos muestran la lucha incluso de David contra Goliat. En otra oportunidad luego David ya homo o cañeo Pepe, pero después parece que no le fue tan bien, ¿verdad? Porque la gente pues, pero ese acaso no es el rey de Judá, ese acaso no es el rey que está allí. Pango más o menos corremos la voz enseguida, pango lo yucagüe a Goliat. Y Goliat justamente que era de Gad, ¿verdad? Y ahora de nuevo, esta es la segunda vez, pero ahora David ya se va con sus hombres. Ahora anda ahí con David hoy no para oeca refugio. Sus 600 hombres, dice. Pero incluso, que aquí detrás de cada hombre estaba toda una familia también. Por lo tanto, ¿cuántos son los que están entrando en esa ciudad? Mucha gente. Y por eso, lo primero que va a hacer entonces David es conversar de nuevo con Aquís. Y ahí le dice, no está bien, dice que yo venga y aquí esté contigo, no va a ser tan fácil. Tú te llevas ahí, y lento, y por lo tanto conviene, dice, y sería mejor, asimismo le dice, llevó a sus 2 esposas, etcétera,
si gozo de tu favor, te pido que me asignes un lugar en alguno de los pueblos para establecerme allí. Es decir, David aquí tiene directamente la intención de establecerse en un lugar allí, filisteo. Y luego que me asignes un lugar en alguno de los pueblos para establecerme yo allí. David tiene esa intención. Y entonces como que le pide ese permiso, como que le pide esa posibilidad. Entonces ya abrir posibilidad, oye, establece mis amados bebés a tope también. Y entonces, ahora nosotros vamos entrando, vamos sabiendo que aquí se le da, dice, incluso nos pone el nombre, dice, que es la tierra de Siquelac. Siquelac es el lugar, y por eso el autor sagrado, el geógrafo, después al final hace, cuando se está escribiendo este libro, por la pinta esta era la realidad, ¿verdad? Y entonces ellos decían, ese vio la Siquelac, Ñanembae, si eso está en un territorio ahí, por lo menos en ese momento, filisteo. Cuando el autor sagrado está escribiendo, está diciendo, este territorio nos pertenece porque el rey Aquís nos había dado, o mejor dicho, le había dado y le había asignado a David. Por lo tanto, David vivió en la campaña filistea 1 año y 4 meses. Aquís le asignó Siquelac, por eso Siquelac pertenece a los reyes de Judá hasta hoy. Por esta razón, Siquelac pertenece a los reyes de Judá hasta hoy. Bueno, son elementos así muy interesantes que nos hacen recordar cómo también va caminando esta historia. Porque lo que menos íbamos a pensar, ya calculata para David, otra justamente al lado de los filisteos. El que luchó, que batalló desde siempre, se le ha presentado así una persona que nunca nos puede, nunca o mañana, tejina o jesá, tejina va a apoyar por lo otro, etcétera. Ahí, de por ahí va David. David entonces es una persona que actúa. David es una persona que entra en acción. David es una persona que reconoce la situación. Entonces, eva la situación y no pepe como ingebeña cama lleva. Oñamindo upona es hoy cuando eva lo ya o pega tú. Ahí está. Viene el accionar. Muy bien, queridos amigos, volvemos nosotros con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos. Regala
nos uno para tu gloria y que tu gloria nos transfigure, que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos, danos de alimento a Cristo, Dios de aquel Pentecostés, date a tus hijos otra vez, regálanos tu Espíritu, Señor. Benedicto XVI decidió quitar de los títulos papales el de Patriarca de Occidente, la categoría de la que gozaba el obispo de Roma desde hacía 1400 años. El título de Patriarca de Occidente hoy en día es un poco difícil de entender porque la mayor parte de la Iglesia Católica no está en el Occidente tradicional, está en Latinoamérica y otros países. En ese sentido, era un poco difícil hablar del Papa como Patriarca de Occidente. Sin embargo, el Papa Francisco decidió retomarlo. Lo hizo con un objetivo concreto, el de satisfacer sobre todo a las iglesias ortodoxas. Si bien es cierto que esta decisión en realidad no resuelve un problema mayor, el que planteó el Concilio Vaticano I, es decir, quién es realmente el Papa, el Obispo de Roma o el Patriarca de Occidente con respecto al resto de iglesias. En otras palabras, el concilio confirmó la primacía de Roma y la infalibilidad papal, algo difícil de entender para el resto de iglesias. Por eso el Vaticano dio a conocer este documento cuyo nombre es precisamente el Obispo de Roma. En el documento decimos que hay que revisar qué funciones vienen con la primacía de ser obispo de Roma. En primer lugar, su función es la de ser obispo de Roma. Luego viene el primado de la Iglesia Latina y cuando vuelva a haber unidad, también tendrá el primado universal para todos los cristianos. La cuestión de la primacía del obispo de Roma no es aceptada por todos los cristianos. Por eso en 1995 el Papa Juan Pablo II trató de impulsar el diálogo que ayude a profundizar el concepto de primado y explicarlo mejor. El Papa ha rebatido la necesidad y la urgencia de pensar en lo que se llama una conversión del papado. Subrayó la idea de que el Papa no está por encima de la Iglesia, sino dentro de ella, como un bautizado más entre el resto de bautizados. Está dentro del colegio episcopal como un obispo más entre los obispos, llamado como sucesor del apóstol Pedro a guiar a la Iglesia de Roma que preside en amor a todas las iglesias. Ese punto es el que debe aclararse, explicar cómo el Papa ejerce su autoridad con respecto a los demás obispos y patriarcas. Yo quisiera subrayar la importancia de reformular o de publicar una explicación oficial sobre las enseñanzas del Concilio Vaticano I, porque es el principal obstáculo para la unidad entre nuestras iglesias. Es especialmente difícil de entender en nuestros días. Hay que explicar este concilio a la luz de una eclesiología de comunión para explicar bien la terminología usada. De hecho, esta es la cuestión que ahora está sobre la mesa. ¿Cómo reformular el Concilio Vaticano I de finales del siglo XIX, la primacía y la infalibilidad papal? El desafío es reformularlo de modo que pueda ser entendido y aceptado por todos aquellos que desean la unidad de la Iglesia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy leemos en la Pedagogía de la Iglesia el libro del Eclesiástico. Estamos en el capítulo 48, del 1 al 14. El profeta Elías surgió como un fuego, su palabra quemaba como una antorcha. Él atrajo el hombre sobre ellos y con su celo los diezmó. Con la palabra del Señor cerró el cielo y también hizo caer 3 veces el fuego de lo alto.
Qué glorioso te hiciste, Elías, con tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú despertaste a un hombre de la muerte y de la morada de los muertos por la palabra del Altísimo. Tú precipitaste a reyes en la ruina y arrojaste de su lecho a hombres insignes. Tú escuchaste un reproche en el Sinaí y en el Horeb, una sentencia de condenación. Tú ungiste reyes para ejercer la venganza y profetas para ser sus sucesores. Tú fuiste arrebatado en un torbellino de fuego por un carro con caballos de fuego. De ti está escrito que en los castigos futuros aplacarás la ira antes que estalle, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Y así continúa. Este es un gran elogio a Elías. Oye, apoyan de síntesis. El libro del Eclesiástico, queridos amigos, es una síntesis de toda la Biblia. La en miniatura ya es en este libro del Eclesiástico ya yujujina el mensaje principal de la Biblia. Es un libro dentro del orden de los libros de la sabiduría, ¿verdad? Y entonces hace un elogio, en este caso agarra los elementos esenciales y fundamentales de la vida de Elías, como así también de otros personajes. Pero a belleza que señandeja y señande el autor sagrado del geógrafo. Peñangaregomina, Pemañamina, Pejesamina, Baesha Baco Caraía, Yepa Gendurire, Beñandillara. Jaoñemoy, ahí está, en manos de Dios ha realizado todos estos prodigios. En realidad con esto nos está queriendo decir que Elías, en la medida que respondió a la palabra de Dios, es decir, el Shema Israel, ha escuchado y ha obedecido los mandamientos de Dios, Dios ha obrado por medio de él para liberar, para salvar a su pueblo. Y hoy, ciertamente, al elogiarlo, porque el autor sagrado está elogiando la figura, qué grande, dice, y al final, justamente, felices los que te verán y los que se durmieron en el amor, porque también nosotros poseeremos la vida. Upebe la yayesa cuana, lleva. Aquí está entonces, Señor. Esto es lo que nosotros tenemos que realizar, porque esto es lo que tú nos estás pidiendo. Esto es lo que tenemos que vivir nosotros como seguidores en la secuela del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos nosotros con Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos con este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 27. Me lleva sobre todo para ver, para entender cómo el agiógrafo, es decir, el redactor final, nos va contando y nos va presentando la figura tanto de Saúl como la figura de David. Nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Entonces, ya es chata algunos detalles, el porqué de ciertos detalles. El autor sagrado y el agiógrafo, sobre todo de Saúl y de David, o de Samuel, entendiendo como el libro, y del libro de los reyes también, donde tenemos la monarquía de por sí, desde que nace a Reina. Una de las cosas importantes que el autor sagrado quiere dejar siempre bien claro y bien subrayado, como decíamos, en la figura de Saúl, es que Saúl no es entonces el rey que Dios quería.
Entonces quiere demostrar directamente que Saúl es dejado de lado. Quiere demostrar que verdaderamente Saúl no es el elegido de Dios. Opeare con entonces la homoía, lleva veña canario y tú el reino. ¿Por qué? Y porque Saúl no responde a la voluntad y al querer de Dios. Y por eso el autor sagrado está muy atento y nos va mostrando y va insistiendo y va diciendo, no peando peche en anacuri, hasta que hay un rechazo definitivo de parte de Dios con Saúl. Eso ya lo hemos visto, ya lo hemos reflexionado, pero tenemos que tenerlo en cuenta porque es uno de los objetivos esenciales y fundamentales. El tener que mostrar que Saúl doikoi, que Saúl es simplemente el mismo nombre que le ponen también Shaul, prestado, pedido. Para toda esta dinastía o la monarquía de por sí. Por una parte te quiere mostrar en síntesis que Saúl entonces casi no sería el primer rey, el rey de Israel, ¿verdad? Quiere acentuar en la figura de David. Por eso que después todo va a correr en torno a la figura de David. Y de David lo que quiere mostrarnos, y por eso esta actitud también de David siempre es aquella de que David es una persona pero súper bondadosa, una persona que está con los criterios y con los valores que Dios le está pidiendo. Una actitud de generosidad, una actitud de entrega. En todo momento en la figura de David. Y por eso el agiógrafo insiste mucho en ciertos elementos, ¿verdad?, que nosotros vamos viendo aquí en el desarrollar de este libro. Entonces, ahora miramos que David tiene un poco una actitud, eso de bondad, de generosidad, de comprensión. Parece que aquí cambia todo, ¿verdad? David devastaba, dice, esa región. No dejaba con vida hombres ni mujeres, pero tomaba las ovejas, el ganado, los burros, los camellos y vestidos. Al volver, iba a donde Aquís, y éste le preguntaba, ¿dónde hicieron incursión hoy? Y David respondía, al sur de Judá y al sur de Yerahmeel, y al sur de los Kenitas, Bueno, entonces toda esta parte, tanto el 9 como el 10, nos está hablando de este diálogo que está haciendo David mismo, que está hablando, que está contando. Por eso dice, David devastaba la región, no dejaba con vida hombres ni mujeres, pero tomaba las ovejas, el ganado, el burro, los camellos, vestidos, y al volver iba a donde Aquís. Hasta ahí nomás tenemos el versículo 9. Cuando nos habla que él está haciendo esto contra los gerusitas, los jezreelitas y los amalecitas, David no ha abandonado a Dios todavía, ¿verdad?, por completo, no ha abandonado en ningún momento, ni tiene intención, ¿verdad? Por ahora solo ataca a los enemigos de Israel, porque estos son también, o eran en ese momento, enemigos de Israel, quienes se ponían en su contra. Solo ataca a estos enemigos. Esto probablemente le haya dado a David un poco de consuelo, pero es un consuelo muy bajo saber que no eres tan malo como podrías llegar a ser. Mira entonces los detalles de las actitudes, cómo es que se comporta. Porque en el comportamiento también, en las cosas externas, en la manifestación, entonces es como que uno va leyendo interiormente. Y bueno, entonces quiere decir que Dios no ha abandonado por completo a su pueblo. Ahora David que ataca solamente a estos pueblos también. Y esto le da a David un poco de consuelo.
esto le da un poco a David también el hecho de que, bueno, yo estoy con los filisteos, pero por lo menos desde aquí voy a atacar y voy a incursionar contra estas tribus o estos grupos que están dañando a Israel. Volvemos enseguida con más en el Yarañé Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El arzobispo de Rochester, Juan Fisher, ya llevaba 15 meses confinado en la Torre de Londres y su anciano cuerpo baldado ya no daba más. No obstante, su espíritu resistía como un bambú en medio de la tormenta, pues cada día los emisarios del rey irrumpían en su celda, algunas veces procuraban atraerlo con melosidad, halagos, promesas de fortuna y honores. En otras oportunidades lo amenazaban, vituperaban, escupían, zarandeaban. Pero su oposición a la anulación del matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón se mantenía inflexible. Y en vista de ello, el monarca, que se sentía como una fiera enjaulada, se autoproclamó cabeza visible de la iglesia inglesa. Y todos lo aceptaron menos el arzobispo de Rochester, Juan Fisher, la figura más representativa de la iglesia católica en Inglaterra. Por su obstinada fidelidad al Papa, fue apresado, enjuiciado por traición y, como el tribunal no tenía fundamentos para su acusación, alargó su proceso con el fin de ablandarlo, pero ni así lograron quebrar su voluntad. Entonces, en reconocimiento a su santidad, entereza y estoicismo, el Papa Paulo III nombró cardenal a Juan Fisher en mayo de 1535 y le envió el capelo cardenalicio, un sombrero rojo de ala muy ancha con unas borlas que colgaban a los lados y era el distintivo de los príncipes de la iglesia. Y al recibirlo y retenerlo, Enrique VIII dijo, porque él fue el quien lo dijo, me lo traen es a mí, dijo Enrique VIII, yo me encargaré de entregarle el capelo a Fisher, pero tendrá que ponérselo sobre sus hombros, porque para entonces ya no tendrá cabeza. Juan Fisher, nacido en Beverly, Inglaterra, el 19 de octubre de 1469. Era hijo de un próspero comerciante de telas y, dada su preclara inteligencia, su padre lo envió a la Universidad de Cambridge, en la que se distinguió porque aventajaba a sus compañeros en el aprendizaje, lo que le facilitó su nombramiento sin culminar sus estudios como profesor del Michael House, colegio adscrito a esa universidad, y luego de obtener una dispensa especial y el doctorado en teología fue ordenado sacerdote en 1491. Enseguida asumió la rectoría del mismo colegio y en 1502, por petición expresa de Margaret Beaufort, madre de Enrique VII, se convirtió en su confesor y ella lo respaldó para fundar otros dos colegios anexos a la Universidad de Cambridge, el Christ College y St. John's College, y más adelante le patrocinó la creación de la Cátedra de Teología, de la cual San Juan Fisher fue su primer rector, y en 1504 lo eligieron canciller, es decir, el equivalente de rector de toda la universidad. Entonces introdujo la enseñanza de los idiomas griego y hebreo, desarrolló un programa de asignación de becas, logró que uno de los hombres más eruditos de su tiempo, Erasmo de Rotterdam, enseñara en Cambridge, y mientras ejercía todas estas funciones con la venia de Enrique VII, el Papa lo designó obispo de Rochester a los 35 años. Aunque aceptó a regañadientes esa elección, San Juan Fisher acometió con denuedo la reorganización de su diócesis, metió en cintura a los clérigos que llevaban una vida relajada, construyó muchas parroquias y las visitaba constantemente para mantener fresco el espíritu evangélico de sus párrocos. Se erigió en defensor de los pobres, a los que protegía de los desmanes de los nobles.
recogía a los enfermos de las calles y se encargaba de ellos en los hospitales, asistía a los presos de todas las cárceles y le sobraban energías y argumentos para recriminar a la jerarquía eclesiástica que le servía más al rey que a Dios. Y en la Cámara de los Lores, de la que formaba parte, San Juan Fisher se convirtió en el adalid de un proyecto que pretendía recuperar la autonomía del clero frente a la abusiva intervención del Estado en los asuntos de la Iglesia. Pero sus esfuerzos fueron vanos, y mucho más desde que se opuso rotundamente a que el Parlamento aprobara la ley mediante la cual el soberano se convertía en cabeza de la Iglesia inglesa. La ruptura total se produjo cuando Enrique VIII obligó a todos sus funcionarios, súbditos y a la jerarquía eclesial a reconocer como legítimos y por lo tanto herederos legales del trono a los hijos que tuviera con Ana Bolena, con quien había contraído un matrimonio espurio, pues el anterior aún estaba vigente. Dado que San Juan Fisher, la figura más representativa de la Iglesia, se negó tajantemente a curar, lo hizo encarcelar y procesar por traición. 15 meses después, el amañado tribunal lo condenó a muerte y lo ejecutaron el 22 de junio de 1535. Fue canonizado por el Papa Pío XI el 20 de mayo de 1935. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Juan Fisher que nos enseñe a defender la legitimidad de la autoridad papal. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento, estamos con el capítulo 27 del primer libro de Samuel. Nosotros reflexionamos el versículo 9 principalmente hoy, en que nos dice que estando ya David allí entre los filisteos, él incursionaba, iba entonces y devastaba la región donde se encontraba. La región que le había dado y le había asignado Aquis era Siclac. Entonces, desde este lugar donde él había llevado sus soldados, y soldados y familia ahí, David mismo, él dice que había llevado, David llevó a sus 2 esposas, Ahinoam de Jezreel y Abigail de Carmelo. La viuda de Nabal, cuando avisaron a Saúl que David había oído a Gad, dejó de perseguirlo. Llegamos al objetivo, eso es lo que quería David, pero hubo anga heroína con el rey Aquis. Y aquí comienza una segunda partecita, el diálogo con el rey Aquis. Pero ese estorbo, por lo tanto, con mi pueblo, con mi gente, la Yaico Oñondi de Pago Ave en esta ciudad. Entonces yo pienso que Aquis también fue muy inteligente, ¿verdad? Porque podrían surgir problemas después dentro de ese grupo de personas. Entonces le dice, bueno, está peor, sí que la PPPJ, entonces Pota, David mismo luego le dice donde yo pueda ir a establecer allí. Ya se ubicarse allí establecer. ¿Qué lugar me das? Y así entonces me voy con todos mis hombres. Y entramos ahí y nos establecemos. Al final, ya dijimos, se le dio el lugar de Siclac. Ahora, David y sus hombres solían hacer incursiones. Cuando hablamos de incursiones siempre son saqueos, cosa bastante negativa, ¿verdad? Y entonces aquí cambia bastante la figura de David también. Tal vez, queridos amigos, esta expresión o el hecho de que nos cuenta este pasaje, esta narración, posiblemente es porque era así, ¿verdad? Era así. O sea que era un grupo bastante difícil, un grupo que no perdonaba nada. Pero como sabemos que la Biblia es un libro sagrado, entonces va arreglando las cosas y te pone mucho más desde una visión de Dios también. Porque los 2 pilares en realidad de nuestra vida son siempre lo mismo. O sea, por una parte es esa vida que recibimos como donación y como gracia, pero por otra parte estamos también con la libertad de los hijos de Dios. Y catuya se calle po. Peñande entre comillas, peñande ya pose. Claro que ahí el concepto es un concepto ya moral, un concepto de falta realmente de un compromiso de llevar adelante tu comunidad, tu vida, el empeñarte continuamente y de una manera también exigente contigo mismo y con los demás. Entonces ahora él dice, también comienza a devastar a esa región, no dejaba con vida hombre ni mujer, no dejaba con vida. Al mismo tiempo, para tomarla con muy, de una manera positiva, entonces nos va narrando y nos va diciendo que ahí en todas las incursiones, entonces te carga un poco, ¿verdad? Positivamente, que pucha, David, va señor. Y no nos olvidemos que este libro nos dice continuamente que es el Espíritu del Señor, que entra, que lo inspira, que los mueve a cualquiera, ¿verdad? A cualquiera que vemos de los personajes importantes ante la relación de Dios y el hombre. Los preceptos, los mandamientos, siempre se le presenta de una manera mucho más afable, generosa, buena, actitudes positivas, actitudes maravillosas. Y eso es lo que llegamos a leer nosotros. Por lo tanto, David y sus hombres que devastaban esa región
no deja con vida hombres ni mujeres. No deja con vida, pero tomaba las ovejas, el ganado, los burros, los camellos y vestidos también. Camello y vestidos. O sea, un monta hoy, lo yumie, hoy, no dejaba con vida hombres ni mujeres, pero en todo caso, él dejaba el aspecto de que la gente, el pueblo, reflexione, entienda, entre, que todas estas incursiones iban más bien a favor de Israel, La pregunta siempre que se hacían los estudiosos decían, bueno, ¿y quién? David verdaderamente, él vino allí a ser como un vendepatria, porque miren qué pasa a la fila de los filisteos. Entonces uno podría decir, bueno, David entró ahí, se armó hasta los dientes con todo su ejército, ¿verdad? Con estos amigos, y después se prepara, David, se prepara como para atacar, se prepara para una contraofensiva, ¿verdad? Entonces así, queridos amigos, son versículos y pasajes muy interesantes en que encontramos a un David que está prácticamente al servicio de los filisteos. Y eso es lo que nos llama mucho la atención. Siendo así tan defensor del pueblo judío, sin embargo, de repente lo encontramos que está de la otra fila. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.